sino un librito, un libro sellado, con 7 sellos, escrito por dentro y por fuera, que nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir, ni siquiera mirar. Y hoy, mientras el mundo asume que el caos geopolítico es producto del azar humano, la escritura sugiere que la verdadera clave estuvo siempre en ese libro sellado. Y en el momento exacto en que fue finalmente abierto, la promesa es simple. Quien entiende el librito y sus sellos entenderá por qué la historia no puede repetirse, sino solo cumplirse. Muchos de los que estudian la Biblia o la profecía sienten el peso profundo del temor de ser engañados por sistemas que se presentan como luz, pero que operan en el secreto para controlar la opinión, la fe y el destino de las personas. Está el dolor de percibir que el tiempo se acaba, que las señales se aceleran, pero que la confusión doctrinal parece mayor que nunca. La ansiedad de saber que hay una verdad, pero no estar seguro de dónde encontrarla ni cómo comprobarla. Y esta es la frustración de ver cómo la academia de los medios masivos y la religión organizada trivializan lo profético para mantener a las masas dormidas y distraídas. Pero también existe un anhelo contrario: la paz de poseer claridad bíblica, de poder discernir entre lo verdadero y lo falso, de entender el orden del conflicto final y no ser movidos por los acontecimientos que vienen. Esa paz, según la propia profecía, pertenece solo a aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este video fue diseñado precisamente para ese tipo de buscador. Bienvenidos a Camino al Fin, al conflicto final. Crónicas de un conflicto final. Nos dedicamos a conectar los puntos exactos entre la profecía bíblica y la crisis global que hoy nos rodea, basándonos en las investigaciones de pioneros como el Dr. Walter Bate. Demostramos que lo que ayer era una advertencia, hoy es una realidad inevitable. En este episodio revelaremos 3 conexiones históricas que rara vez se explican juntas. Primero, qué era el librito sellado con 7 sellos y por qué estaba escrito por dentro y por fuera. Segundo, por qué nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella podía abrirlo antes que el Cordero. Y tercero, cómo la apertura de ese libro desencadenó un proceso histórico que aún hoy determina la geopolítica y la religión del mundo. Continuaremos trayendo contenido en ese formato, un poco más digerible, pero con la misma profundidad que caracteriza las investigaciones del pastor Walter Bate. Déjanos saber en los comentarios si te gusta este estilo. Y ahora sí, a lo que vinimos. La raíz del engaño moderno respecto al librito sellado nace de una interpretación reduccionista que fue impuesta durante siglos por la exégesis medieval y luego por el criticismo moderno. Se nos enseñó que los sellos eran simplemente símbolos literarios sin relevancia histórica, o que representaban etapas espirituales en la vida del cristiano, otros para evadir las incómodas implicaciones políticas y religiosas. Los relegaron a un ambiguo donde todo será literal, pero más adelante. Pero la escritura no admite esa evasión. Lo que vemos en el Apocalipsis capítulo 5 es un acto judicial, no un poema. El libro no es poesía, es un registro, y no está sellado de forma simbólica. Está legalmente sellado. Apocalipsis 5 versículo 1. Dice: y vi en la derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ese patrón específico, escrito por dentro y por fuera, se repite en el Antiguo Testamento solo en un contexto muy particular. Documentos legales de posesión y herencia, como vemos en Jeremías capítulo 32. El texto por fuera resumía el contenido, mientras que el texto interior, sellado, contenía todos los detalles legales y condiciones del pacto. Sin embargo, esta tipología fue oscurecida por siglos porque revelaba una verdad poderosa y para algunos peligrosa. Si el libro contenía historia del conflicto entre el bien y el mal, entonces no era la bestia la que lo escribía, la historia, sino que la escribía el Cordero.
El Cordero era el único digno. Eso significa que los poderes terrenales nunca tuvieron ni tendrán el control sobre el desenlace final. Aquí reside la oportunidad oculta, la confusión que muchos sienten. Hoy no es su culpa, fue producida por una hermenéutica, una forma de interpretar la Biblia, diseñada para domesticar la profecía y someterla a la autoridad humana. Ahora, exploremos juntos estas tres revelaciones de tal forma que puedas comprobar por ti mismo, con tu propia Biblia. Revelación número 1, aquí viene. El libro sellado, este es el título de propiedad, ¿no? El libro no confería completamente el destino de la humanidad, pero sí el registro completo de la rebelión de Satanás, la caída del hombre, el plan de redención y el derecho legal de Cristo para reclamar a este mundo como suyo. Estaba escrito por dentro y por fuera, porque contenía el pacto público y los detalles privados de ese gran conflicto. Por dentro estaban los detalles de la lucha de cada generación, las profecías que se cumplirían y los juicios que caerían sobre los poderes rebeldes. Por fuera, una sinopsis visible para todos. La promesa de redención, la escena en Apocalipsis 5 no es una simple coronación, es una audiencia legal en la sala del trono del universo. Juan llora amargamente porque nadie puede abrir el libro. Significa que la humanidad y el planeta Tierra permanecerían legalmente bajo el dominio del usurpador, Satanás. Significa también que la muerte, el sufrimiento y el mal no tendrían fin. La herencia que Adán perdió en el Edén no podría ser reclamada. El llanto de Juan es el llanto de toda la creación, anhelando ser liberada. Esto nos lleva a la segunda revelación, que es porque nadie más podía abrirlo. Ningún ángel, ningún ser creado podía abrir ese libro por una razón fundamental. Nadie más cumplía con los requisitos legales para redimir a la humanidad y reclamar la tierra. El Redentor tenía que ser a la vez creador y pariente, tenía que ser divino para que su sacrificio tuviera un valor infinito, y tenía que ser humano para poder pagar la deuda como nuestro representante legal. Solo una persona en toda la historia del universo cumplía con esa doble: Jesucristo, el Cordero de Dios, que fue inmolado. Su victoria en la cruz no fue solo un acto de amor, fue un acto legal. Al vencer la muerte, no solo pagó nuestra deuda, sino que también ganó el derecho a despojar a Satanás de su dominio. Por eso, cuando el Cordero toma el librito, todo el cielo estalla en adoración. No están celebrando un evento futuro, están celebrando una victoria ya ganada. En la cruz del Calvario, el Cordero es digno porque venció. Su sacrificio le otorgó la autoridad para ejecutar el plan de redención detallado en ese libro sellado. Y ahora, la tercera revelación y última, lo que conecta todo con nuestro presente, la apertura de los sellos. No es un evento futuro, es un proceso histórico que comenzó hace casi 2000 años. Cada sello que se abre representa una etapa específica en la historia de la Iglesia y del mundo desde la era apostólica hasta nuestros días. La apertura del libro no solo reveló el futuro, sino que lo puso en marcha. El primer sello, el caballo blanco, representa la pureza del evangelio en la iglesia primitiva. El segundo, el caballo rojo, simboliza la persecución y derramamiento de sangre que siguió. El tercero, el caballo negro, representa la corrupción doctrinal y el hambre espiritual de la Edad Media. El cuarto, el caballo amarillo, simboliza la muerte espiritual masiva bajo un sistema religioso político apóstata. Y así sucesivamente. Cada sello desata una nueva fase del conflicto, mostrando cómo Dios ha estado guiando la historia a pesar de los esfuerzos de las potencias terrenales por controlarla. Lo que vemos hoy en la geopolítica global, la confusión religiosa y el colapso moral no es un accidente. Es el cumplimiento de las profecías que fueron desveladas cuando se comenzaron a abrir los sellos. Los sistemas de control, la desinformación y los conflictos que nos rodean son las últimas convulsiones de un poder que sabe que su tiempo se acaba. La historia no se está repitiendo, está llegando a su clímax profetizado. Entender esto cambia todo. Ya no somos espectadores pasivos de un caos sin sentido. Somos participantes
en una historia cuyo fin ya está escrito y garantizado por el Cordero. La paz no viene de ignorar las señales, sino de entenderlas a la luz de la profecía. La verdad no está oculta en alguna tradición secreta, está disponible para todo aquel que esté dispuesto a estudiar la palabra de Dios con un corazón honesto. Y el libro ya no está completamente sellado. Sus verdades están siendo reveladas para esta última generación. La pregunta es, ¿tendrás el valor de leerlo y vivir de acuerdo a su mensaje? ¿Nos uniremos a aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, esperando con certeza el cumplimiento de su promesa final? Gracias por acompañarnos en este viaje. Si este análisis te ha resultado útil y quieres seguir conectando los puntos entre la profecía y la realidad, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Y nos vemos en el próximo episodio de Crónicas del Conflicto Final.